para poder reproducirse. Vemos la interconexión que pueden tener los hongos entre sí abajo del suelo. Vemos también cuando lo propagamos, por ejemplo, aquí tenemos en el medio un pedazo de cartón donde propagamos micelio. Es el curso también que enseñamos hace rato en Lago Algo, cómo cultivar hongos a partir de residuos que podemos encontrar en la ciudad, y podemos ver así amplificado al microscopio electrónico la estructura misma del micelio de sus hifas, que nos recuerda mucho cómo están las neuronas o cómo vemos las galaxias y las estrellas. Aquí vemos el micelio en diferentes medios. En la naturaleza son estos hilitos que corren adentro de un tronco muerto o abajo del suelo cuando quitamos la hojarasca. En medios de cultivo de laboratorio lo podemos ver en 2 dimensiones, plano, corriendo como estrellas. Y lo tenemos también aquí en cultivo líquido, hace perlitas, fragmentos de micelio. Y lo vemos también aquí colonizando grano de cereales, ese binóculo que utilizamos cuando cultivamos hongos. Transferimos, propagamos el micelio en grano de cereales esterilizadas. Entender el micelio es entender su papel en la evolución de la vida sobre el planeta. Los primeros ancestros de los hongos son los que escarbaron los minerales de la roca para hacer los nutrientes disponibles para las plantas que iban a desarrollar sus raíces. Los hongos gigantes como prototaxites, que medían hasta 9 metros de altura, cumplían este papel de extraer los minerales del suelo y ponerlos disponibles para las plantas que iban a colonizar la tierra. Básicamente, sin hongos no tendríamos el suelo que tenemos, ni tendríamos las formas de vida que tenemos hoy. $50 millones antes de las plantas vasculares, es decir, plantas con raíces largas, estaban los prototaxites sobre el planeta. Entender que el papel del micelio es clave en la salud de los suelos y cómo se comparten los nutrientes disponibles para otros organismos, es entender que, pues, en una cucharada, por ejemplo, de suelo podemos tener hasta 13 kilómetros de micelio, por decir qué tanto micelio puede estar presente en el suelo. Básicamente son los ingenieros del suelo. Lo preparan con los nutrientes y el agua distribuida para otros organismos. El micelio busca soluciones, el micelio es altruista al extremo. Para entender los hongos tenemos también que entender qué tipo de alimentación tienen. No todos son los mismos. Los que descomponen materia orgánica cuando una rama se cae, los primeros a brincar para descomponerla son los saprófitos, son los que en general cultivamos. Tenemos aquí el shiitake cultivado en tronco o la seta de cacahuate que encontramos silvestre. Son hongos que van a descomponer la materia orgánica y son los que llamamos los saprófitos. Los micorrízicos, como lo explicaba Juan David, creo, antes, son los hongos que podemos propagar en laboratorio, podemos aislar de su micelio, propagarlo desde esporas o de tejido, pero para poder obtener frutos vamos a requerir la asociación simbiótica con alguna planta o algún árbol. Hay hongos micorrízicos muy famosos en el país, está la pancita, hongo de pan también, el boletus, muy famoso, muy cotizado también sobre el mercado. Tenemos la yema, el hongo más recolectado en temporada en México, del género Amanita. Tenemos la trufa negra o la trufa blanca, que son hongos micorrízicos cultivados, que no vamos a comer 1 kilo de trufa, porque cuando ven el precio que puede alcanzar la trufa, son subastas para conseguir las trufas, hay gendarmes, es bastante difícil a conseguir porque hay muchos chefs que se presentan ahí para obtener alta calidad cuando sale la cosecha. La blanca llega al doble de este precio. De hecho, la trufa blanca italiana llega hasta 80,000 pesos el kilo. Pero también la disponibilidad, ¿no? No quiere decir que si uno tiene 80,000 pesos la va a encontrar. Tiene que ir hasta donde se producen.
Otros tipos de hongos son los hongos parásitos. Estos se alimentan de los organismos, pues plantas, árboles, pero también pueden ser mamíferos, hasta acabarlos. Algunos hongos pueden brincar de estas categorías, los llamamos facultativos. Es el caso, por ejemplo, de la morilla. ¿Conocen la morilla en Valle de Bravo? La venden al ladito, creo que alcanza 600, 800 pesos el kilo. Ahora este hongo se cultiva. Antes pensábamos que todas eran micorrízicas, asociadas en general con pinos. Ahora, desde 5 o 10 años ahora, hay técnicas de cultivo en interior y en exterior. Son hongos que llamamos facultativos que pueden brincar de categoría. Vamos a hacer una retrospección un poco de usos de los hongos a través de la historia humana, empezando desde la prehistoria, desde las pinturas rupestres, desde los restos de dientes que se encontraron en el norte de España, en Cantabria, con la dama roja, se analizaron las muelas y encontraron esporas del género Boletus y del género Agaricus. Pues Boletus es el hongo, la pancita, como veíamos justo antes, y el Agaricus pues es el hongo de Monte Blanco, ¿no? Es el champiñón. Entonces, hace más de 12.000 años, nuestros ancestros ya consumían hongos como alimento. Y bueno, a nivel de los hongos que algunos llaman mágicos, las pruebas arqueológicas son todavía más grandes. Y no solamente en ciertas partes del mundo como África, en Argelia. No sé si han visto esta pintura del chamán, del curandero, con la cabeza de abeja y los hongos sobre su cuerpo. Es interesante ver la asociación de las abejas con los hongos, porque la forma de preservación de los hongos, no me gusta la palabra hongos mágicos ni alucinógenos, de los hongos psicoactivos o anteógenos, de los hongos sagrados. Los hongos sagrados tienen un uso que al parecer han tenido nuestros ancestros en varias partes del mundo. Tenemos Tassili en Ajer con la abeja. Cuando llegaron los occidentales a Oaxaca a conocer el ritual de los hongos sagrados con los mazatecos, por ejemplo, la forma de preservar más eficiente de los hongos psicoactivos, ¿qué es? El deshidratado en tiempos antiguos no era viable. Llega una nube, llega la neblina, ya tu hongo seco es una esponja, absorbe la humedad, brote bacterial y ya pierdes las propiedades. Entonces lo meten en miel. Todavía sigue esta tradición de preservar los hongos psicoactivos en la miel y la miel misma se vuelve psicoactivo. Entonces la asociación del chamán y de la abeja con los hongos psicoactivos podría indicar que había un conocimiento ya en estos tiempos de cómo preservar las cualidades de estos hongos psicoactivos. ¿Sí me sigues? Y ahí llegamos un poquito a esta teoría que Terence McKenna, este etnobotánico, ha propuesto en los años 90, que nuestros ancestros, llegando con presión alimenticia por el cambio de hábitat a tener que bajar de los árboles, buscaron alimento, y de hecho todavía los simios en África tienen esta tendencia de ir hacia el estiércol de los ruminantes para levantar la pupú y encontrar los insectos abajo. Entonces es muy probable que nuestros ancestros fueron llamados por estos hongos que crecen del estiércol de los ruminantes, como es el caso del Psilocybe cubensis. Este consumo de hongo psicoactivo y esta neuroplasticidad promovida a través del consumo de compuestos psicoactivos como la psilocibina o la psilocina ha probablemente, según Terence McKenna, acelerado el crecimiento de nuestro cerebro como especie, pero también desarrollado facultades de lingüísticas o artísticas y quizás hasta conceptos espirituales.
Este libro lo pueden encontrar en PDF gratuito, El manjar de los dioses, una referencia que hacemos cuando les interesa saber un poquito más sobre el uso de los hongos psicoactivos y cómo han podido influir sobre nuestra evolución como especie. Creo que otros doctores hablaron de estas propiedades que promueven la neuroplasticidad justamente. Antes no vamos a pasar mucho tiempo sobre eso, pero recomiendo altamente este libro. En los 90s, en un glaciar de los Alpes entre Austria e Italia, se encontró el cuerpo preservado en el hielo de un cazador del Neolítico de hace 5.400 años, con todas sus pertenencias preservadas por el hielo. ¿Y qué descubrieron ahí? Descubrieron que Otzi, como lo llamaron, portaba una hacha de cobre. Entonces, pues antes pensábamos que el cobre solo tenía 4.000 años de uso. Ya nos dimos cuenta que ya llevaba más tiempo de uso el cobre, pero también nos dimos cuenta que había un uso probablemente medicinal de algunos hongos. Se encontraron 2 hongos diferentes en el equipamiento de este cazador. El Fomes fomentarius, van a escuchar este nombre otras veces en la ponencia, y el Pictorus betulina, que tiene propiedades pues como repelente de insecto cuando lo quemamos, el humo repele a los insectos. Son hongos yesca, muy gruesos, de repisa. Entonces, haciendo un huequito adentro y poniendo una brasa, podemos viajar con este hongo y tener la brasa preservada, llegar a nuestro sitio a donde nos vamos a quedar, agregar un poco de hojarasca, soplar y prender el fuego. Podría haber sido el kit para encender fuego para nuestro cazador. También su humo a repeler insectos en una Europa cubierta de bosque es algo muy útil para alguien que duerme afuera. También estos hongos tienen propiedades como antiparásitos, y descubrieron haciendo la autopsia de este cuerpo que tenía lombrices en la panza, entonces quizás sí lo utilizaba para este propósito, pero también ayudan a cauterizar heridas. Entonces, básicamente, este hongo para viajar o caminar en el bosque es ideal. Este mismo hongo se ha utilizado con el polvo negro de las armas de fuego en el siglo XV, XVI en Europa, cuando trajeron el polvo negro de China para poder ayudar a encender el polvo en clima húmedo. Lo llamaban Amadou. En Egipto, los faraos declararon que los hongos eran reservados a la élite, entonces la gente común no los comía. En Grecia, los usos de los hongos iban desde alimenticio, medicinal, con Hipócrates, que ya lo prescribía, el Fomes fomentarius, este mismo hongo, para cauterizar también heridas, pero para problemas respiratorios. Conocemos a la historia de Grecia y de los filósofos, pero conocemos poco de los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis era una peregrinación que tomó lugar en la Grecia antigua por casi 1,5 milenios, donde participaron los grandes filósofos que trajeron bases a nuestro pensamiento occidental. En esta peregrinación, los participantes caminaban de Atena hasta el santuario de Demeter en Eleusis. Durante esta caminata, la gente se burlaba de ellos, les tiraban cositas, les hacían sentir un poquito feo. El compromiso a participar a esta peregrinación era dar una 10ª parte de lo que ganabas al año y de preservar el secreto sobre lo que pasaba durante este ritual. Se administraba el kikarión. El kikarión era una bebida morada, de color morada, que probablemente tenían plantas psicoactivas, pero que seguramente tenía un hongo también, el Claviceps purpurea. Vamos a hablar del Claviceps purpurea porque, aunque hubo un uso ritualístico en la Grecia antigua, hubo otra aparición de este hongo en nuestra historia como humanos, con otros episodios un poquito más oscuros. Por ejemplo, durante la Edad Media, este precursor natural del LSD lo llamaban el fuego de San Antonio o el pan de la muerte. En el siglo X, muchísimas infecciones han pasado con el grano de centeno, creo que lo pueden ver aquí.
es probablemente el origen también de estos juicios de brujas. Hay algo muy interesante con el Claviceps purpurea, es que tiene una preferencia al tipo de cereal que infecta. Infecta el centeno mucho más que el trigo. El pan de centeno, el pan negro de los pobres de la Edad Media, era mucho más susceptible de estar contaminado por el Claviceps purpurea que el pan blanco de trigo de los ricos. Entonces, la iglesia o los nobles no estaban tan expuestos a estas infecciones, era más el pueblo. Entonces había psicosis, había una descomposición de los miembros en sobredosis por gangrena y delirios. Entonces imagínense un pueblo entero infectado por un precursor de LSD sin saber que está viajando, y los monjes, y viendo esta psicosis, pues también hacer un poquito una limpieza y deshacerse de los que estorbaban, como las mujeres que preparaban cerveza o que administraban medicina naturista, para también acapararse el monopolio de estos comercios. Más de 20% de las personas morían en este tiempo. El último caso es en los años 50, registrado. Es un supuesto brote, no estamos seguros, porque a 10 kilómetros de este pueblito en Francia, Pont-Saint-Esprit, estaban instalaciones de servicios de inteligencia de Estados Unidos, y era exactamente la época donde se hacían estas pruebas con LSD. Entonces no estamos seguros si no hubo la harina infectada a propósito, porque estos casos de ergotismo no había pasado desde mucho tiempo y era algo muy extraño, pero es el último caso registrado. Lo llamaban el pan de la muerte. Vamos a hablar de la manita muscaria porque nuestra memoria colectiva lo tiene muy presente. Todos, cuando pensamos en un hongo, es el primero que nos viene a la mente, aunque no conozcamos nada de hongo. ¿Por qué será? Quizás porque el origen de su uso es milenario. Quizás su uso ritualístico ha sido al inicio la base de los mensajes de corrientes religiosos en varias culturas. Existe todavía el ritual de consumir Amanita muscaria deshidratada, no cruda, porque está tóxica cruda, la tenemos que procesar con calor o con ultravioleta para que haya una transformación de las toxinas. Y bueno, investigadores piensan, algunos, como Gordon Wasson, que vino a Huautla de Jiménez con María Sabina, escribió un libro donde interpreta el soma de los Rigvedas de India de hace 5.000 años como el fruto rojo de poder que los sacerdotes consumían para acceder a otros niveles de percepción y de conciencia. Está muy presente también en el arte hindú. Hay un excelente libro en inglés sobre farmacología, mitología y su historia de uso, que se llama Fly Agaric, que recomiendo mucho. El libro de Gordon Wasson es un poquito más viejito, hay cositas que sí se pueden discutir, pero cuando somos un poquito curiosos sobre el tema, es bueno agarrar varios elementos para hacerse su propia opinión. Nos vamos a extender sobre la química de la manita muscaria porque es muy interesante. Podríamos hacer una ponencia nada más sobre la manita muscaria, pero hay unos investigadores que proponen que sí, los hongos psicoactivos como la manita muscaria y quizás algunos psilocibes también presentes en Europa han sido al origen del cristianismo primitivo. En la arquitectura católica antes del siglo XII hay muchas representaciones de hongos, pero escondidas, como un uso reservado a los iniciados. Y hay varios libros que les pueden orientar sobre cómo hubiera podido ser el inicio de estas religiones a través del uso de los hongos psicoactivos, antes de que el Vaticano haga una persecución que se extendió después hasta aquí en México. En los años 40 se encontraron manuscritos, sobre pieles preservadas en ánforas de arcillas en Jordania, y hicieron un trabajo de traducción de estos manuscritos del Mar Muerto.
mandaron varios especialistas, incluyendo a John Allegro, un británico de Cambridge, que publicó su trabajo antes de los otros traductores, que fue un trabajo que no fue bien recibido por la crítica que le dieron, por la traducción que traía acerca de los evangelios. Proponía que finalmente hacía referencia en clave al uso de hongos psicoactivos desde los esenios. Entonces, ahí sí no fue muy bien recibido su trabajo y todavía hay muchas críticas, pero yo creo que es interesante hacerse también su propia opinión. Este trabajo terminó completamente su carrera, de hecho, de John Allegro. En México tenemos muchas pruebas arqueológicas, tenemos también la ceremonia, tradición milenaria todavía viva, a pesar de la invasión europea y de la persecución. Los nativos supieron cómo disfrazar el ritual en la velada con un altar católico y pudieron preservar este ritual hasta que los occidentales o hoy lo retomemos desde los años 50. El huitlacoche también es un hongo pues parásito de la milpa, que en otros países era visto como una plaga. Hay todavía un debate sobre si era un alimento antes de la presión de la famina, después de la invasión de los españoles. No estamos seguros que era el caviar azteca, como lo llaman algunos ahora. Xochipilli, príncipe de las flores en éxtasis, con varios símbolos que algunos fueron interpretados como el hongo Psilocybe aztecorum. Creo que eso también está en revisión completa. Quizás no era Psilocybe aztecorum por la dificultad de encontrarlo, pero quizás más Psilocybe zapotecorum. Desde la Edad Media también persiste una tradición de hacer goras a partir de hongos Fomes fomentarius. Queda una docena de familias nomás que elaboran estos goros. Los pueden pedir en línea si tienen 4,000 pesos a invertir. Lo pueden conseguir. Aquí tenemos el micólogo muy famoso Paul Stamets con una de estas piezas. El proceso implica quitar la primera capa dura que pueden ver y hay una parte intermedia que se pueden hacer como en rebanadas, en tiras, y después estas tiras están humedecidas y les hacen tomar formas. Entonces es un proceso muy largo y necesitas bastante hongos para poder sacar un gorro. Hongos como colorantes textiles. Antes de los colorantes sintéticos pues existían colorantes de plantas, pero también de hongos. La mayoría de estos hongos los podemos encontrar en México, aparte quizás del chaga, ¿no? Un hongo más que se encuentra más como parásito de árboles en el hemisferio norte, como Canadá, norte de América, Siberia, pero todos los demás los podemos encontrar aquí para poder generar colorantes naturales. En otros tiempos había un conocimiento pues, de la naturaleza porque no había tampoco interferencia con la urbanización. El bosque en total oscuridad, a la diferencia de hoy, no tenemos oscuridad completa. La parte de bioluminescencia se apreciaba mucho más en estos tiempos, cuando no teníamos la luz artificial. Se llamaba este fenómeno el fuego frío en Europa y se utilizaba a veces una rama para alumbrar su camino. Podemos ver que algunos hongos bioluminescentes tienen el micelio que brilla. A la fecha son más de 110 especies de hongos que producen luz de noche como las luciérnagas. Hay dos enzimas en cuestión en este proceso, la luciferasa y la luciferina. Dan un poquito miedo estos nombres para algunas personas, pero luci por luz, no por otra cosa. Normalmente está animado para enseñarle día-noche, pero nos prohibieron los PowerPoint. Muchas especies, una gran ocurrencia en México, en el estado de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, más hongos bioluminescentes en partes tropicales, subtropicales que en zonas frías, pero pueden encontrar también Panellus typticus en Washington, por ejemplo.
Entonces ahí tenemos la importancia de la transmisión del conocimiento. Antes conocían los hongos bioluminescentes y ya una vez que está llegando la urbanización, pues ya no lo vemos. 2, 3 generaciones que ya se olvidan de eso y ya todos nos olvidamos de eso. Y ya los estamos volviendo a descubrir. Pero también hay algo con la interrupción de la transmisión del conocimiento que ha pasado en nuestra historia. Por ejemplo, en México prehispánico tenía un conocimiento de los hongos muy amplio, pero se tuvo que resguardar o desapareció por la persecución, porque se diabolizó el uso de los hongos. Y también hubo mucha migración de los pueblos. Cuando un pueblo está acostumbrado a los hongos que puede consumir en una zona y que llega en otra zona, no se arriesga tanto, se reserva más en consumir hongos porque no los conoce tanto, y eso ha sido lo que ha generado estos cambios en la transmisión del conocimiento sobre las especies silvestres. Estos últimos años pues se retoma este conocimiento y se fortalece. Cuando llegamos nosotros en la Sierra Norte de Oaxaca, hace 15 años, consumían alrededor de 12 hongos silvestres a través de la temporada. Después de compartir con académicos, con algunos especialistas extranjeros, el conocimiento, desarrollar material educativo, pedagógico a través de carteles, de información, de identificación, pues ahora en ciertas partes de México, como la de la Sierra Norte, donde consumían 12 hongos nomás en temporada, ahora consuman más de 50 hongos comestibles en temporada. Entonces esta interacción académicos, internacionales, nacionales, especialistas con los campesinos, pues lo estamos retomando y lo podemos compartir con el público. Nos lleva también a esta necesidad de entender el manejo forestal y el ciclo de vida de los hongos. Nos lleva a este hongo que quizás escucharon mucho hablar de él desde los años 90 en México, el matsutake, el hongo japonés, lo llaman algunos. Ciertos campesinos lo llaman hongo de aguacate, porque cuando se fueron capacitados por los japoneses a recolectarlo en los años 90, no entendieron bien el nombre matsutake y uno repitió aguacate y todos repitieron la palabra aguacate, porque no está asociado con aguacate ni tiene sabor a aguacate. Pero bueno, lo que es importante entender aquí pues es que se extinguió en Japón el matsutake. Entonces los japoneses lo veneran, este hongo, porque representa la virilidad. Este es un tónico muy bueno, trae mucha energía también cuando lo consumimos. Bueno, llega a precios muy elevados en Tokio, llega hasta 10,000 pesos el kilo. Lo compraban a 600 pesos el kilo a los campesinos de manera ilegal, porque es un hongo que está protegido. Es un hongo que se requiere un permiso de extracción para poder comercializarlo. Entonces, normalmente en México no se debería comercializar porque está amenazado ahora. ¿Por qué está amenazado? Porque las técnicas de recolección fueron muy malas. Lo que importó era sacar dinero, poder vender a 600 pesos el kilo un hongo cuando no podemos ir a cortar leña o trabajar la madera en el bosque porque es tiempo de lluvia, no vas a trabajar la madera en tiempo de lluvia, pues era un ingreso enorme. Entonces hay familias que sí se enriquecieron a rascar el suelo, a levantar el suelo que tarda 13, 20 años a constituirse para encontrar estos hongos y recolectarlos en estado de botón. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía sus láminas no están expuestas y no expulsa sus esporas. Estamos interrumpiendo su ciclo de vida en su hábitat. No puede descargar sus esporas, entonces la población va declinando. Agreguen a eso el mal manejo forestal, la tala. Este hongo ya está amenazado. Lo querían en botón para llevar importado fresco en contenedores refrigerados hasta Japón para poder venderlo fresco. Entonces eso ha afectado mucho su ocurrencia en los bosques y ahora está protegido y hasta sancionada su extracción. Pero es un ejemplo que queremos tomar por las malas técnicas de recolección. A veces se acusan los recolectores de ser los responsables que se terminen estos hongos, pero se olvida de hablar del manejo forestal, se olvida de hablar de la delincuencia
que se está aprovechando de la tala también. El recolector es muy fácil de agarrar y hacer un caso. Es más difícil confrontarse a los talamontes y a la delincuencia organizada. Quizás por eso también es muy fácil hacer casos, de hacer ejemplos de los recolectores que sacan matsutake, porque no hay tanto riesgo para las autoridades. Estado de botón, hay otro hongo que se cosecha en esta etapa, como el champiñón. ¿Por qué lo cosechamos en botón? Porque aguanta más tiempo en vida de anaquel, que cuando ya se abre se va descomponiendo más rápido. Lo podemos mover en cajas sin que se lastime tanto cuando está todavía cerrado. Pero si lo dejan un poquito en el refri, se va a ir abriendo. Ahí vemos cómo lo cultivaban. Entonces se empezó el cultivo en el siglo XVI. Llega en la ciudad de París, en los túneles donde escarbaban para sacar la piedra para construcción. Gracias a quizás un soldado que se encontró a esconderse en los túneles de extracción de la piedra para desertar, y donde encontró que tiraban todo el estiércol y la paja de las caballerizas del ejército, y se topó con hongos. Quizás fue el origen de cómo se empezó el cultivo de hongos en París en el siglo XVIII. Pero los que saben mucho de hongos a nivel medicinal, culinario, pues sí son los asiáticos. Quizás porque no hubo interrupción en la cultura como en otras partes del mundo. Ahí sí hubo continuidad para tener una farmacopea muy completa, pero también a nivel gastronómico. Por ejemplo, en México, segundo país en consumo de hongos comestibles del mundo, que está alrededor de 400 especies. Los chinos utilizan más de 600 especies en su comida y en su medicina. Por ejemplo, el reishi o el hongo de inmortalidad, el Ganoderma lucidum, el europeo, Ganoderma lynxi, sessile, muchos ganodermas rojos que brillan, que llamamos reishis, comparten los mismos compuestos activos. Ha sido venerado desde muchos milenios, está asociado con los sabios, está asociado con el emperador, era reservado a la élite de la sociedad en estos tiempos. Hasta lo vemos dibujados, representados en las puertas del palacio del emperador. Ahora que lo hemos estudiado desde los años 60 con tecnología y ciencia, pues es un momento interesante cuando la tradición se encuentra con la ciencia, donde podemos comprobar por qué utilizaban este hongo, por qué lo llamaban hongo de inmortalidad. Pues porque contiene más de 400 compuestos bioactivos. Aquí tenemos un ejemplo del Ganoderma lucidum sensu stricto. Es un bloque de producción, como hacemos a veces en bolsa, a veces en cubetas. Lo podemos hacer también en cristal, pero es un poquito más complicado el manejo. Pueden ver un polvito color óxido sobre la bolsa. Son las esporas del Ganoderma. Descarga millones de esporas y hasta los encontramos como un polvo sobre las unidades de producción. Las esporas es la parte más medicinal del hongo Ganoderma, es la parte que tiene más valor económica también. Cuando cultivamos hongo Ganoderma, las esporas se recolectan para incorporar en las fórmulas de complementos alimenticios. Shiitake, un hongo que ha sido cultivado por más de 1000 años, en tronco. ¿Cómo se hacía? Pues encontraban un tronco que tenía shiitake y ponían troncos recientemente cortados cerquita del tronco que tenía shiitake y a ver cómo nos va. En los años 40, un estudiante japonés fue testigo de un poquito cómo trabajaban los cultivadores de shiitake y con la pésima cosecha que tuvieron en esta temporada, y llegó con una idea de inocular el micelio en el tronco perforado, y eso cambió completamente la industria del cultivo en tronco. Los más grandes productores son los chinos. Es el segundo hongo más cultivado después del champiñón. Es un hongo que tiene compuestos bioactivos antivirales, antioxidantes, y es un hongo muy rico, con un sabor umami que sinceramente es casi adictivo. La melena de león, muy de moda en estos últimos años, pues en la tradición asiática era más para problemas digestivos,
pero ahora descubrimos que nuestra microbioma es también nuestro segundo cerebro, quizás el primero. Entonces, vemos que el hongo melena de león también tiene propiedades, tiene un factor de regeneración de neuronas, promueve neuroplasticidad, es un hongo que se utiliza cuando empezamos a tener síntomas de demencia con muy buenos resultados. Es un hongo también que se utiliza complementado con el hongo psicoactivos cuando queremos marcar más los caminos sinápticos que estamos cambiando cuando practicamos la microdosis. Aquí tenemos un hongo que se volvió muy famoso, el Ophiocordyceps sinensis, es el Viagra naturista que se encuentra a más de 4.000 metros de altitud en Bután, Nepal, en Tibet. Lo recolectan, pues cuando recolectan 12 hongos en un día ya es mucho. Es un hongo que alcanza 2 millones de pesos el kilo. Cuando lo podemos encontrar. Sobre el mercado pueden encontrar la cepa CS4, que de hecho fue comprobada que no tiene nada que ver con Ophiocordyceps sinensis, sino que es un Paecilomyces epiali, que tiene propiedades similares al Ophiocordyceps, pero que no lo es. Entonces, ahí también sí hay que estar bien al tanto de la información y educarse sobre el tema antes de comprar productos de hongos. Tenemos el pariente del Ophiocordyceps sinensis, el Cordyceps militaris, que tiene más compuestos activos al parecer que el Ophiocordyceps sinensis, según algunos estudios de los últimos años. No nos sorprende las propiedades medicinales de los hongos cuando sabemos de dónde originó el primer antibiótico. No es verdaderamente el hongo el antibiótico, sino los metabolitos secundarios, ¿no? El metabolito es lo que excreta el hongo para digerir los nutrientes afuera de su cuerpo, pero también es algo que excreta para protegerse, ¿no? Entonces se estudian mucho los metabolitos secundarios y van a ver que tienen muchas aplicaciones también en la industria. La utilización del pan podrido con penicillium por los egipcios, pues sí, ahí vemos que la tradición milenaria de utilizar el moho para curar ciertas enfermedades se encuentra con la ciencia miles de años después para comprobar lo que quizás los ancestros ya sabían. La ciencia que encuentra la tradición es lo que pasó en los años 50, cuando Gordon Wasson, acompañado de quizás un agente de servicios especiales en estos tiempos, llegó a Huautla de Jiménez para encontrar hongos, ¿no? Entonces encontraban hongos, pero no podían participar en una velada, porque era vetado dar hongos a un extranjero. Y en 1955 fue su primer viaje, en 1956 regresó, 1957 también regresó, pero pudo participar a la ceremonia con María Sabina a su tercer viaje, y es ahí que publicó su artículo en Life, que cambió completamente la historia sobre el uso de los hongos psicoactivos. Fue el detonador o lo que instigó, o lo que inició todo este corriente a querer venir a Oaxaca para conocer a Dios y para ver cositas. Y como lo comentó María Sabina, al fin de su existencia se arrepintió mucho haber hecho eso, y comentando que los santitos habían perdido su poder, porque muchos de nosotros occidentales llegamos a la ceremonia para conocer a Dios, cuando los indígenas conocen a Dios todos los días. La ceremonia es para curación, no es para recreación. Entonces ahí sí, en el artículo de Life, lo que pasó es que, bueno, los occidentales se dieron cuenta que sí había estos hongos que existían y que se podían consumir de manera ritualística o recreativa, pero era casi un guía de identificación de estas especies, directamente a la puerta de los hogares en Estados Unidos. Entonces hubo una ola de hippies y de jóvenes que llegaron a Oaxaca hasta que el gobierno mexicano, el ejército, cerró el camino hacia Huautla en los años 70 por 3 años, no dejaban subir güeros. Hay algo que pasó también durante este tiempo, es que no solamente llegaron muchos hippies a querer
vivir la experiencia recreativa, es que también a nivel locales el comportamiento respecto a los hongos sagrados cambió. De repente era algo que se podía vender, ganar dinero con ello, con los extranjeros. Entonces cambió completamente la dinámica del sagrado, se fue a algo hasta charlatanismo, y muy pocos jóvenes, por culpa de eso, quizás pues no quieren tener la vocación de curandero en estas regiones. Muchos se interesan a veces a los hongos por la parte económica y lo que pueden sacar de provecho económico de los hongos. Empezaban, por ejemplo, los niños a vender hongos a los extranjeros que ni eran hongos psicoactivos, solamente para vender. Eso no existía antes en estas regiones. Entonces hubo un cambio de comportamiento a no valorar tanto la medicina sagrada, y también a nivel vocación, pues la vocación se perdió. Hay algo muy interesante con también los hongos psicoactivos que encontraron, psilocibe mexicana, el pajarito, por ejemplo, Gastón Guzmán, gran micólogo mexicano, que trabajaba en GEHI, en la farmacéutica GEHI suiza en los años 1956, se vuelve el asistente de Rolf Singer en 1957 y participa al último viaje de Wasson en 1957, lo que lo hizo después el gran conocedor de hongos psicoactivos y la referencia mundial del género psilocibe, que no ha comido muchos hongos psicoactivos en su vida, los comió una vez al parecer y no le fue muy bien. Pero bueno, eso solo es una parte. Lo que nos interesa es este encuentro tradición, ciencia y lo que nace de eso. Lo que nace de eso, pues, es estudiar los compuestos que contienen los hongos psicoactivos. Hablamos de la psilocibina, es uno de los principales, pero no es el único. 2 años después de que Roger Haim en el Museo de Historia Natural empezó a cultivar la psilocibe mexicana, el pajarito, en charolas de cerámica, Albert Hofmann sintetizó la molécula psilocibina. No perdió mucho tiempo. Es un genio. Albert Hofmann era un genio. En menos de 2 años lo sintetizó. Entonces los laboratorios Sandoz hicieron pastillas de psilocibina, solo de psilocibina, y son estas presentaciones que se utilizan en los estudios clínicos a la fecha. Y es lo que quiere cambiar México. México quiere hacer estudios clínicos con los hongos reales, como lo hemos hecho desde miles de años, por respeto a la tradición milenaria. Entonces hay aplicaciones para mejorar la concentración, la resistencia física con la microdosis. Obviamente, microdosis sin acompañamiento es casi doparse. No hay diferencia. Hay un acompañamiento, es necesario, una guía. Cuando queremos cumplir un trabajo personal, es bueno acudir a un especialista. Hay una tradición milenaria con especialistas, con guías durante las sesiones de curación, y hoy a la fecha también hay profesionales de la medicina que se interesan a trabajar con estas herramientas. Entonces estamos en esta época muy interesante por el estudio clínico de los hongos enteros para uso médico. Los grandes institutos privados como Johns Hopkins y Berkeley reciben dinero de benefactores. Y a mí me dijeron, si quieres saber la mentalidad de una empresa, sigue el dinero, sigue quién está invirtiendo en ello. Como utilizan moléculas sintéticas, pues sí están afiliados a la farmacéutica, eso no hay duda. Pero, por ejemplo, Bill Gates, Warren Buffett, pues son estas personas que mandan dinero a estos institutos en grandes sumas, y son también los dueños de los medios de comunicación que nos preparan a aceptar las terapias con psilocibina, pero nunca hablan de que es sintético. Aquí tienen presentaciones de LSD, de psilocibina, que manejan estos institutos, estas instituciones, y son cosas sintéticas elaboradas en un laboratorio.
elaborados en el laboratorio o utilizados en la industria, los hongos o sus metabolitos o enzimas se utilizan en diferentes ejes de la industria, desde la pulpa de papel hasta los detergentes, biocombustibles, hasta en los lácteos y los fermentos. La importancia de los hongos para la agroalimenticia es enorme. Enorme como la inteligencia que podría tener un moho, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que podríamos utilizar un moho para diseñar una red de transporte público, como lo que hicieron un equipo internacional de ingleses y japoneses en Tokio? Trataron de ver cómo el micelio del moho mucilaginoso iba a replicar o ver el camino más corto entre diferentes puntos de un mapa que representaba la ciudad de Tokio, y es muy interesante como el modelo en el medio representa el modelo que el micelio reprodució y el modelo a la derecha es el modelo actual que tiene la red de Tokio. Entonces vemos como ahora esta inteligencia puede servir también a diseñar, puede también encontrar el camino más corto en un laberinto. No te escucho. ¿Que ya terminó? Ay, pues si ya empiezan media hora después los de antes, se aguantan. La seta, hablamos mucho de ella como pues fácil de cultivar, pero también tenemos que hablar de sus propiedades en materia de micorremediación. Micorremediación es un término que vamos a explicar más en detalles. La seta se empezó a cultivar pues en la antigua Unión Soviética. Este hongo tiene también propiedades a poder descomponer petroquímicos. Se hicieron varios experimentos justamente también a escala en Estados Unidos para decontaminar suelos de diésel, de aceites de motores con buenos resultados. También para poder reiniciar todo nuevo ecosistemas en zonas contaminadas. Ha sido desarrollado por Stamets al inicio. Ahora hay varios proyectos que trabajan con la seta. Hongos que descomponen el plástico como el Pasteurobacillus microspora y algunos mohos también que tienen capacidad de descomponer plástico. Estamos en la infancia de la micorremediación, lleva poco tiempo que se está estudiando, investigando y hay pocos recursos todavía dedicados a estos estudios, pero en menos de 10 años vemos que sí hay algunos hongos capaces de descomponer plástico en ausencia de oxígeno y eso nos da posibilidades de desarrollar estrategias de micorremediación gracias a ciertas especies de hongos. Utilizar los hongos o los micelios para remediar a lo que hemos contaminado o dañado en la naturaleza, porque el micelio siempre va a buscar soluciones en lugar de buscar pleitos. Aquí vemos, pues sí, es un trabajo interesante llevado por un equipo de India y que nos explica, pues sí, en inglés, cómo podemos utilizar los hongos para bioremediar, para filtrar las aguas, para poder también mineralizar ciertos compuestos que si estarían dejado ir en la naturaleza tendrían un impacto. Hay proyectos que se están llevando por este despacho de arquitectos en Boston y vamos a pasar más imágenes si quieres. Ok, ¿no? Bueno, sí, gracias. La micorreforestación también es parte de la micorremediación, como lo estaba hablando mi colega justo antes. Podemos ver cómo los hongos micorrízicos pueden favorecer la red de raíces de las plántulas de pinos, favorecer pues su crecimiento, su salud, su rendimiento. También técnicas de pues, generar nichos microbiológicas en el suelo gracias al cultivo de hongos saprófitos en exterior. Hay estas técnicas muy desarrolladas en China. Creo que Jesús Pérez Moreno del Colpós Texcoco regresó después de un año de estudios en China pagado por los mexicanos con estas técnicas y esperamos todavía desde 3 años que estas técnicas sirvan al campo mexicano, pero hay muy buenos trabajos de investigación que todavía tratan de entender el papel que tienen los hongos en el suelo y en la interacción con las otras plantas para favorecer su crecimiento en los ecosistemas.
Ok, no, sí. Entonces llegamos muy rápido a terminar, ¿no? Porque están esperando que termine. Yo estaba esperando poder empezar. Ecoempaque de micelio, ya estos proyectos se han multiplicado en el mundo. Desde 2010, Ecovative ha pasado de estas cosas sencillas de sustituto a unicel y de futuros materiales de construcción a otros proyectos muy interesantes. Van a ver que ahora el micelio está utilizado de varias formas. Dieron nacimiento a varios proyectos. La idea pues es bastante sencilla, pues no necesitamos petróleo para ir a, como en el caso del unicel, utilizamos residuos agroforestales y el micelio y podemos en los moldes obtener estas piezas en tiempos bastante cortos. Eso es un aspecto de la utilización del micelio. Hay otros que vamos a ver ahora. Otros proyectos vinieron a trabajar con el micelio desde 2010. Mycoworks trabajaba materiales de construcción a partir del micelio de Ganoderma en residuos de madera. También trabajaron con la cáscara de girasol. Ahora han desarrollado todavía más presentaciones con el micelio hasta... No, antes, el cuero, la piel. Yo estaba viendo que últimamente hay empresas que tienen la capacidad de producir, pues, unos metros por horas. Entonces, sí, esta tecnología ya se está desarrollando para justamente proponer estas alternativas. Y lo que yo pensaba sueño hace 5 años ya es realidad. Podemos comprar nuestros zapatos ya hechos de micelio. Aquí tenemos 2 modelos de Adidas que tiene una colaboración con el proyecto Milo. Entonces, están hechas completamente de micelio. Igual, muy difíciles de encontrar, casi colectores por ahora, pero nos demuestra que sí, estas posibilidades existen. No vamos a requerir piel de animal y no vamos a requerir extracción de petróleo para elaborar plástico en el futuro si nos enfocamos a aprender de lo que los hongos nos quieren enseñar. Todos estos proyectos es solo una muestra de lo que existe hoy, de proyectos que trabajan con materiales alternativos a partir de micelio. Mi amigo Daniel Tasser y sus colegas de Radial Biomateriales de Guadalajara, no se hace mucha referencia a ellos y son los pioneros en México. Hay otros que quieren ser las grandes luces a hablar de biomateriales, de micelio, pero ellos estaban antes y siguen trabajando hoy. Eso nos indica que sí, hay más y más interés de la industria a trabajar con el micelio, porque llegamos hasta producir proteína a partir del micelio sin fructificar los hongos. Entonces ahora existen empresas que proponen alternativas al pollo o al tocino elaborado a partir de micelio. Podemos ver ahí abajo a la izquierda el estado de la materia prima antes que la procesen para que se vea como tocino. MyForest es uno de los proyectos que ha creado Ecovative. Mycorrhiza es otro proyecto, es por decir si hay más y más. Entonces, hablando del futuro, ahí está este proyecto de la NASA también que es bastante volado. La idea es que no podemos llevar materiales de construcción en el espacio, entonces algo que se pueda generar orgánicamente sería la solución, ¿no? Inflar estructuras y trabajar con micelios y algas, por lo que son o el material de base o para también refrescar el ámbito. Pero bueno, todavía no está, ¿no? Todavía no estamos en Marte, pero ya los humanos están viendo cómo pueden trabajar con los hongos más allá de nuestro planeta. ¿Y por qué no ser sostenible hasta la muerte, no? Primer ataúd vivo, la empresa holandesa Loop ya los comercializa, ya no es sueño. Y bueno, pues es el futuro de la micología aplicada. Quería también explicar por qué hay interés en cultivar hongos. Pues sí, reciclar materia orgánica disponible. Más de 200 diferentes tipos de sustratos se pueden utilizar para producir alimentos y medicina. También son de alta calidad nutricional. También son muy rápidos a producir en comparación a otras cosechas, a la cría
de animales. Los compuestos bioactivos que contienen estos hongos también nos pueden ayudar en condiciones de salud muy graves de nuestra época, y a través del cultivo de hongos podemos también incentivar zonas marginalizadas con el trabajo que implica y lo que puede generar de ingresos. Vemos que, por ejemplo, en Camboya, cultivo en exterior muy sencillo, descalzo, sin guantes, todo al aire libre. Se puede también trabajar el cultivo de hongos más sofisticado. Aquí vamos a parar muy rápido de cómo nos explicaba mi colega antes, cómo incorporando también el estiércol de los animales podemos regresar nutrientes y operar una microremediación de suelo a partir de los residuos de cultivo de la finca de hongos. Ahí vemos que en la finca podemos también obtener alimentación animal, humana, con compuestos medicinales, y lo podemos regresar los nutrientes, enriquecer nuestro suelo y microremediar a nuestro suelo con el mismo residuo de cultivo de hongos. El uso eficiente de agua, como decía hace rato en el taller, pues para producir un hongo de 1 kilo de hongo Z necesitamos 28 litros de agua. Es 1 litro de agua para producir 1 gramo de proteína, porque consideramos que está entre 25 y 30% en base seca el contenido de proteína. 1 gramo de proteína obtenido con 1 litro. En el caso de la carne de res es 500 veces más agua para producir 1 gramo de proteína. No hablamos de la alimentación, no hablamos del espacio y del manejo y del tiempo que implica el criadero de animal, a la diferencia de 1/4 de cultivo de setas. La seta tiene pleuranes que fortalecen el sistema inmunológico. Aquí tenemos un extracto de República Checa con beta-glucanos estandarizados. Las presentaciones de hongos gourmets, cada vez hay más disponible, hay más demanda. Tenemos también nuestros amigos de Monte Blanco con el monopolio de hongos frescos en los supermercados. Gracias a ellos conocemos al portobello, el crimini, que son la misma especie que el champiñón. De hecho, solo es mercadotecnia, un rasgo de color y un nombre que suena italiano. Vale. También 650 especies de hongos con compuestos bioactivos que tienen este potencial como medicina naturista. Lo podemos preparar, pues sí, siempre cocidos. No recomendamos comer hongos crudos porque pueden arborar bacterias por el tiempo que se cosecharon, por el manejo del producto fresco. Entonces, pues sí, cocer puede reducir los riesgos de trastornos. También cocerlos o extraerlos, pues hace que pues la pared de fibra de quitina hacemos que estos compuestos estén accesibles, sino la fibra los guarda y solo pasan a través de nuestro sistema digestivo. Ingresos, ya lo vimos, podemos generar empleos. Aquí tenemos los líderes del mercado en materia de productos de Ganoderma, DXN, que emplea a muchos jóvenes en Malasia. Y las presentaciones, aquí vemos que el mercado es más que viable, hay un incremento casi de 10% anuales en materia de comercialización de productos de hongos, pero también el procesamiento de estos hongos nos permite alcanzar vida de anaquel más largas y precios más elevados. Aquí algunas referencias, inspiraciones, algunas en inglés, para los que quieren cultivar hongos y que se interesan en su papel, en sus propiedades, en sus aplicaciones. Les recomiendo tomar una foto para poder recordarse de estas referencias. Apúrense porque me están corriendo. Otros libros que podríamos recomendar, como el de Dr. Martínez Carrera, con quien publicamos nuestro trabajo en Oaxaca, un gran ser que ha aportado a la micología aplicada en México mucho al campo. Es alguien que ha traído las técnicas de cultivo de hongos zetas en los años 80. Gracias a él, gracias al INECOL, se ha expandido este cultivo que casi ha amenazado el monopolio de las grandes empresas champiñoneras.
Pero bueno, aquí nos pueden conectar. Yo les quiero agradecer, lo quería hacer rápido, creo que me extendí un poquito. Durante las capacitaciones que damos en Cuernavaca o en la Ciudad de México podemos pasar más tiempo a desarrollar diferentes puntos. Nosotros nos enfocamos a capacitar a la gente en producir sus alimentos, su medicina, a partir de sus residuos agroforestales. Queremos brindar una educación científica accesible al campo que no puede acudir a universidades. Queremos frenar la migración rural de los jóvenes que se van a estudiar en la ciudad y que no regresan en sus pueblos. Pensamos que tenemos que responsabilizar a los guardianes de los bosques y no somos nosotros detrás de la pantalla en la ciudad que lo hacen. Entonces, pensamos que esto debe de ser más que democratizado, debe ser radicalmente implementado en México y es el camino que estamos tomando con el Consejo Mexicano de los Hongos y con esta bella organización de Espora este año en el bosque de Chapultepec, que queremos agradecer para hacer eso posible, que el público pueda acceder a este conocimiento pues, de los especialistas y de la tradición milenaria que han traído también, que han preservado y que somos ahora pues nosotros también responsables de preservar hoy. Muchas gracias a todos. Voy a estar cerca si me quieren preguntar cositas, para no tomar mucho tiempo para los próximos que pueden exponer, como nos estamos retrasando. Mañana no va a dar taller. No, lo tiene mañana, ¿dónde estabas? Un fuerte aplauso, por favor, a Johan Matthew.